Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Diego Peña y junto a mi equipo en la presente exposición abordaremos el tema de trastornos de la comunicación, especificándonos en el de fluidez tartamudeo de inicio en la infancia. Saludos, nuestro grupo va a hablar sobre los trastornos de la comunicación de fluidez tartamudeo de inicio en la infancia. Los integrantes son María José Castillo, Diego Peña y mi persona, Stalin Ríos. Voy a hablarles sobre la definición de la tartamudez. La tartamudez o disfemia es un trastorno del habla y del ritmo bastante común, caracterizada por una alteración involuntaria de la fluidez verbal. Suele evidenciarse por la repetición de sonidos, sílabas o palabras, también de bloqueos al hablar o pausas prolongadas entre sonidos y palabras. En ocasiones puede estar acompañada de movimientos corporales involuntarios como tics, parpadeos o conductas motoras que demuestran rigidez o tensión en el niño. Es importante destacar que este trastorno no está relacionado con ningún tipo de enfermedad o un problema de inteligencia o de desarrollo del lenguaje en sí mismo. Además, la fluidez del habla puede variar en diferentes situaciones y momentos, pudiendo ser más evidente en momentos de tensión o estrés. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ya que hoy en día es muy común observar a niños que sufren de este trastorno de la tartamudez, ¿no? Y el cual nosotros como personas mayores, profesores, padres de familia, lo llevamos mucho a la ligera o a veces pasamos desapercibido eso, el cual está mal, ya que esto al niño afecta en el ámbito ya sea académico, familiar y social, y debemos buscar ayuda especializada. Especificación de gravedad de la tartamudez. Se puede clasificar en diferentes niveles de gravedad según la frecuencia y la naturaleza de las interrupciones en el habla. A continuación voy a hablarles sobre las especificaciones de gravedad que son comúnmente más utilizadas. Son tres: la leve, la moderada y la grave. La leve, las interrupciones en el habla son poco frecuentes y generalmente consisten en repeticiones o prolongaciones de sonidos o palabras. El individuo puede experimentar dificultades ocasionales para hablar fluidamente, pero esto no afecta significativamente la comunicación o el desarrollo social. La moderada son las interrupciones en el habla que ocurren con mayor frecuencia y pueden incluir repeticiones, prolongaciones y bloqueos más notorios. El individuo puede requerir más esfuerzo para superar estas dificultades y puede experimentar cierta incomodidad o angustia al comunicarse, o sea, el miedo. Y la grave son las interrupciones en el habla que son frecuentes, son muy frecuentes y pueden ser más prolongadas y notables. El individuo puede experimentar dificultades significativas para hablar fluidamente, lo que puede afectar su capacidad de comunicarse eficazmente y su interacción social puede requerir un mayor apoyo y tratamiento especializado. Según la clasificación clínica en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, específicamente el 5, el más actualizado, este trastorno de la fluidez de inicio de la infancia, tartamudeo, se encuentra en la sección de trastornos de la comunicación. Esta alteración no se le puede atribuir a un déficit motor o sensitivo del habla o alguna disfluencia asociada a un daño neurológico. Esto quiere decir algún traumatismo o algún tumor. Tampoco se le puede atribuir otra afección médica y todavía no se explica mejor por otro trastorno mental. Se cree en estos momentos que la herencia genética, el sexo de nacimiento o las experiencias traumáticas son algunas de las causas que lo pueden originar, e incluso algunos autores consideran que disfemia y tartamudez son lo mismo, mientras que otros expertos diferencian entre ambos trastornos del habla ciertas características que es de cada uno. Hola, mi nombre es María y yo les voy a hablar sobre los criterios de diagnóstico. Para realizar un diagnóstico adecuado, la Asociación Americana de Psicología, en sus últimas ediciones, que es el DMS-5, ha sacado varias características, varios elementos que se deben considerar para así poder dar o tener en fin de que si estamos ante la presencia de un trastorno del lenguaje con tartamudismo. Como primero, tenemos las alteraciones de la fluidez y la organización temporal normales del habla, que estas pueden ser inadecuadas para la edad del individuo y las habilidades del lenguaje que éste debería tener acuerdo a su edad. Estos deben persistir con el tiempo y se caracterizan por la aparición frecuente y notable de uno o más de los siguientes factores, ¿no? Como repetición de los sonidos y sílabas, prolongación de los sonidos de consonantes y vocales, palabras fragmentadas, bloqueo audible o silencios, circunloquios,
y repetición de las palabras completas de monosílabas. También tenemos la alteración causa ansiedad al hablar o limitaciones en la comunicación eficaz, en la participación social, el rendimiento académico o laboral, de forma individual o en cualquiera de sus combinaciones. Y por último tenemos el inicio de los síntomas, que también se pueden producir en nuestras primeras fases del periodo del desarrollo. Es importante considerar que dichos criterios no siempre se manifiestan en todo momento. Hay circunstancias en las que puede existir mayor o menor fluidez verbal, por lo que es importante identificar los factores que inciden en esto. Finalmente, es fundamental detectar los primeros signos de tartamudez en el niño para poder así intervenir a tiempo. Diagnóstico diferencial. El déficit sensitivo son las dificultades que se presentan en el habla que pueden asociarse a una deficiencia auditiva u otro déficit sensitivo o motor del habla. Cuando las disfluencias del habla sobrepasan las que normalmente se asocian con este tipo de problemas, se puede hacer un diagnóstico del trastorno de la fluidez del inicio en la infancia. También tenemos las disfluencias normales del habla, que este trastorno debe distinguirse de las disfluencias normales que ocurren frecuentemente en niños pequeños, con repeticiones de palabras enteras o frases incompletas, interjecciones, pausas vacías y comentarios aparte. Si estas dificultades aumentan en frecuencia o en complejidad mientras el niño crece, el diagnóstico de trastorno de la fluidez de inicio de la infancia sería correcto. También tenemos que tomar en cuenta los efectos secundarios de alguna medicación. El tartamudeo puede ocurrir como un efecto secundario de una medicación, lo que puede detectarse por su relación temporal con la exposición a dicho medicamento. También tenemos las disfluencias del inicio en el adulto. Si en el inicio de las disfluencias es durante la adolescencia o se desarrolla después a esta, pues se trata de una disfluencia de inicio en el adulto y no un trastorno del neurodesarrollo. Las disfluencias en el inicio del adulto se asocian a daños neurológicos específicos y a diversas afecciones médicas y a trastornos mentales, y estas pueden ser especificadas con ellos aunque no constituyen un diagnóstico del DMS-5. También tenemos el trastorno del Tourette. Esos son los tics vocales y las vocalizaciones repetidas del trastorno del Tourette, que deberían ser distinguibles de los sonidos repetitivos del trastorno de la fluidez de inicio de la infancia por su naturaleza y su ritmo. Características de la evaluación. Por lo general, un especialista del habla y del lenguaje es el que diagnostica el tartamudeo. Se toman en cuenta varios factores, incluyendo la historia del caso del niño, por ejemplo, cuando empezó el tartamudeo, bajo qué circunstancias empezó esto. También se va a hacer un análisis de las conductas del tartamudeo del niño, una evaluación de sus habilidades del habla y del lenguaje y el impacto del tartamudeo en la vida del niño. Para esta evaluación se deben aplicar ciertos tests, que son los que tenemos acá en la diapositiva. Tenemos también la escala de desarrollo para niños menores o inteligencia para mayores de 2 a 7 años, que esto nos va a permitir conocer el nivel de desarrollo general y destacar otras dificultades asociadas. También tenemos las baterías neuropsicológicas, que esta constituye la batería neuropsicológica para preescolares o la evaluación neuropsicológica infantil. Esta específicamente en las áreas de expresión y comprensión y articulación del lenguaje. La evaluación de neuropsicología infantil, muy conocida como ENI, permite además medir la percepción auditiva. También tenemos el test de vocabulario, que identifica las capacidades del niño para la definición correcta de ciertos términos, de ciertos conceptos. También tenemos el test de habilidades fonológicas del ITPA, que esta permite conocer si el niño logra discriminar y hacer un cierre auditivo de las palabras que le son familiar, reconociendo los sonidos que conforman diferentes palabras e integrándolas en un solo concepto.